El reloj marca que llegó la hora de hablar por última vez de Watchmen. Esto es Watchmen, el podcast oficial de la serie original de HBO. Y mi nombre es Luciano Banchero. Yo soy Fío Sargenti y hoy, ¿sabes qué? No vamos a hablar de ningún episodio, porque vamos a hablar de todos los episodios de Watchmen, la serie de HBO. Exactamente, vamos a analizar las repercusiones del final de temporada, vamos a analizar la temporada completa y vamos a responder o intentarlo las preguntas que quedaron en el aire, incluyendo acaso la más importante, ¿habrá temporada 2 de Watchmen? ¡Ay, ya! Quédate a escuchar. Antes de empezar a hablar del episodio de hoy de Watchmen, queremos invitarte a vos que estás escuchando este podcast a que nos cuentes qué te parece. Sí, pero no queremos que nos digas me encanta el podcast, es lo mejor que me pasó en la vida, tampoco hace falta que mientas. Tu opinión nos interesa mucho y la valoramos un montón, así que este es un llamado a que compartas con nosotros todo lo que pensás. Si te encanta el podcast de Watchmen y estás buscando una manera de demostrarlo, bueno, acá está, podés participar de una encuesta de HBO que nos va a ayudar a que lo hagamos cada vez mejor, este podcast. Queremos que nos cuentes lo que más te gusta, lo que te gusta más o menos y lo que no te gusta para nada, así que por favor danos unos minutos y entra ahora mientras estás escuchando o cuando puedas en encuesta.hbomaxvip.com. Que sean críticas constructivas, por favor, no hate. Absolutamente, lo que queremos es que salga cada vez mejor, como decíamos, y te va a tomar apenas un ratito, y a nosotros, los que hacemos los podcasts de HBO, nos suma muchísimo. Así que esperamos tu opinión en encuesta.hbomaxvip.com. Creo que nunca recibimos tantos mensajes de oyentes como en este último episodio de Watchmen. Llegaron a través de redes sociales con el hashtag Watchmen, el podcast, y también a través del canal de YouTube de HBO. ¿Con cuál empezamos? Ay, empiezo con el de Taquito. Hola, Taquito. Vamos a decirle Taquito. ¿Cómo estás, Taquito? Duda en relación al capítulo final de la serie. ¿De dónde consiguió o cómo sabía Lori el número de teléfono del edificio donde se encontraba Angela para advertirle de la lluvia de calamares congelados? Es una muy buena pregunta. Es la cabina telefónica que está usando ella en el episodio 3, que la usó. Me imagino que ya se debe saber el teléfono o lo debe haber anotado. ¿Viste? Que los teléfonos públicos, sí. Le cuento a la audiencia más joven, antes había cabina de teléfono en la calle, que cada una de esas cabinas tiene un número al que podés llamar. Entonces ella sabía. Yo creo que igual también estando en la oficina de Adrian Veidt no es tan difícil comunicarse con un teléfono. O sea, el chabón si puede tirar calamaritos bebés congelados en ese punto, sabiendo, claro, creo que no es difícil, no debe ser difícil para él comunicarse con el teléfono que está ahí. Tenemos a Ricardito que dice: y pensar que el póster de la serie siempre nos avisó cómo terminaría Watchmen. Es verdad esto que menciona, que fue bastante señalado después de que salió el final de temporada. Si recuerdan el póster de Watchmen, o sin ir más lejos, si ven la carátula de este podcast, van a ver que está Angela, Sister Night. Sí, acá lo comentamos. Con un brillo azul, claro. Exacto. ¿Pero qué significa ese brillo azul? ¿Significa que enfrente suyo está el Dr. Manhattan o que el brillo azul... Voto por las dos cosas. Es de ella. Las dos cosas. A mí me gusta la ambigüedad con la que juega. Obviamente no sabíamos ninguna de las dos en ese momento. Chávez dice... las letras iluminadas del teatro, del cine, Teatro Dreamland, DRM quedan prendidas y las sin iluminar dicen End. El detalle que tiene esta serie es y dos emojis con las cabecitas explotando. ¡Bam! Yo tengo otra teoría sobre eso. ¿Qué es cuál? Mi teoría es que dice DRM, pero no está iluminada la E, sino que dice ND, tipo Not Dead. Yo creo que dice más End que Not Dead. Pero el Not Dead me gusta, tipo, no me moría como tipo. No lo puedo soltar. Creo que es más End, me parece. José se lamenta, dice, ¿sabe? Me gustó, pero pensé que saldría Robert Redford como cameo. Yo también. Lo pensamos todos, sí, incluso se lo preguntaron un montón de veces a Damon Lindelof. Él fue por un lado, para el otro, dijo, nos encantaría, bla. No lo sabíamos, no apareció, hubiera estado lindo. Julio se hace muchas preguntas. ¿Cómo por Dice, ejemplo? ¿Angela tendrá los poderes de Dr. Manhattan? ¿Seguirá vivo en algún plano de la existencia? ¿Caminará en el agua? ¿Lady Trieu habrá muerto en realidad?
Yo creo que tenemos... Si bien hay cosas que quedan con signo de interrogación, creo que el final ofrece más respuestas que preguntas. Y las preguntas, vamos a elaborar teorías en un ratito. Yo creo que Angela sí obtiene los poderes del Doctor Manhattan. ¿De Yo acuerdo? creo que el Doctor Manhattan, de todos modos, si en algún momento deciden continuar la historia, podría seguir vivo en algún plano de la existencia, pero para mí sería como medio trampa. Es como seguir sí. estirando. Para mí no puede seguir vivo. Bien. Para mí eso sería como torcer demasiado las reglas que ellos mismos escribieron. Y con respecto a si Lady True murió en realidad, yo creo que sí, que eso ya está. No necesito verla viva. En cualquier caso, pienso que la hija podría clonar, la madre podría clonarla. Claro. ¿No? Sí, creo que hay algo interesante que, volviendo a ver el episodio, me di cuenta que es de la destrucción que dijo Ozymandias que iba a suceder una vez que cayeran los calamarcitos estos congelados. La verdad es que no fue tan súper destructora esa lluvia. Sí, obviamente terminó con Lady True porque ella estaba ahí metida, conectada con esa máquina que se le vino encima y demás, pero no es que él dijo va a romper todo 5 cuadras. Y la verdad es que se salvaron un montón. Angela pudo agarrar una tapita y se fue al cine. No fue tan tremenda. Entonces, por un lado te queda... ¿Fue porque ya los efectos, todo el laburo de efectos estaba puesto en el Millennium Clock y en otras cosas y tampoco era una escena que quizás merecía tanto? ¿O es, una vez más, Adrian Veidt exagerando los poderes, el poderío de sus decisiones? Alejandro dice, esto es muy interesante y en línea con lo que pregunta Julio, conjeturo que Doctor Manhattan aún no está muerto por 2 razones. Primera, el dummy de Doctor Manhattan, el falso Manhattan en Marte, aún existe. Basta con que éste despierte para que Doctor Manhattan vuelva, probablemente no recordando mucho. Con respecto a esta primera teoría de Alejandro, yo creo que cuando muere el Doctor Manhattan que vemos desaparecer en el episodio, desaparece también el que está en Marte. Yo supongo que sí, que es como que depende del Manhattan real, que es como una especie de proyección, digamos, o aunque sea corpóreo y lo puedas tocar, es un títere del original. O sea, esto no te lo dicen en ningún momento, pero yo creo que es así. Sí. Y después, en segundo lugar, volver a ensamblarse fue el primer truco que aprendió el Doctor. Bueno, sí, es cierto, esto pasa en el cómic, de hecho ese es el origen. Y al final del cómic lo vuelve a hacer. Ozymandias intenta desatomizarlo de nuevo y él se reconstruye. Me parece que no es el mismo tipo de arma el que usa Ozymandias en su momento que el que usa Lady True ahora. Sí, creo que la gracia que sería, otra vez, sería romper demasiado, no confiar en las decisiones que tomaste como narrador, ir para atrás con eso, porque además está muy instalada la idea de que Lady True lleva... como que ayorna los pasos que dio su padre biológico y la tecnología que usó. Entonces, creo que sí, está bien, él lo intentó, pero en el 85 y no funcionó y ella tuvo décadas para aprender y mejorar, entonces creo que ahora este sí es el final, porque también es una como de las grandes preguntas de, bueno, y todo este tiempo nadie trató de hacerse, uno podría entender que en todas estas décadas hubo un montón de gente que trató de hacerse Manhattan y murió en el camino, como en este caso acá King y True, que trataron directamente de chuparle los poderes. Juan hace una pregunta para la cual no tengo respuesta, a ver si vos sí. ¿Cómo es que Angela no vio el encuentro de John y Will cuando se tomó las pastillas del abuelo? Es que no, según lo que vimos en la Pitipedia de cómo funcionan las pastillas, no es que están todos los recuerdos ahí, por más que sea un frasco enorme. Solo los que son convenientes para la trama. Exactamente, bueno, sí. Un poco es eso. Son los recuerdos que Will quería que Angela tuviera, son recuerdos seleccionados. Entonces, supuestamente, esto es por lo que apareció en la Pitipedia de las pastillas nostalgia, no está todo. No me acuerdo si eran 4 o 5 recuerdos por pastilla, supuestamente, que uno elige. Entonces, ahí fue Will el que quiso editar. Me imagino que porque si no, ya ahí Angela, porque le dejó a John
la tarea de decirle cuando vos quieras, o que se dé cuenta cuando se dé cuenta, o que no interfieran los planes hasta el final, una cosa así. Y me toca hacerme cargo de un error, porque Nahuel me señala, me parece a mí cometieron un error de análisis en el último capítulo, cuando hablan de la escena de Triu y Adrian en Karnak. Ustedes dicen en ese momento, Triu ya tiene la foto de Byte pidiendo auxilio en Europa y que de alguna manera le llegó a ella por algún tipo de distorsión temporal. Exactamente. Dije cualquier cosa en ese Mucho momento. ida y vuelta y uno se marea. Demasiado. Así que gracias, Nahuel, por señalarlo. Y cierro con la pregunta de Florencia, que se hace eco de lo que muchos se preguntaron y que vamos a intentar responder ahora. La pregunta de Florencia simplemente dice: ¿y Resbalosín? Ay, Resbalosín, el dueño de nuestros corazones. La mejor manera de ver Watchmen es mirando cada episodio una y otra vez y encontrarte con detalles que antes no habías visto. Muchos oyentes nos cuentan que ven el capítulo en vivo en HBO, escuchan el episodio del podcast y después vuelven a ver el capítulo de Watchmen On Demand. ¿Pero cómo hacen? Pero Luciano, por favor, lo hacen gracias a HBO Go, la plataforma de streaming de HBO, que te permite ver todos sus contenidos cuando quieras y donde quieras. Y no solamente podés ver Watchmen, sino que también podés ver todas las series y películas originales de HBO. Vos estás muy enganchada con Succession. Sí, la amo muchísimo. ¿Qué querés que te diga? Y una de mis series favoritas del año, sin dudas, es Chernobyl, que me gusta tanto que te digo, estoy pensando volver a verla y menos mal que hay HBO Go. Claro que sí. También puedes escuchar este podcast. No esperes más. Si ya sos cliente de HBO, tenés acceso a HBO Go. Descarga la app en tu teléfono y empezá a ver los mejores contenidos. ¿Dónde está Resbalosín? ¿Dónde está el dueño de nuestros corazones? La respuesta no está en la serie, pero tal vez se encuentre en la Pitipedia, de la cual hoy tenemos la última entrada. La Pitipedia son los archivos secretos de Dale Beatty. Claro Es que sí. verdad, Luciano Manchero, que vas a extrañar la Pitipedia igual que cada episodio de cada domingo. Es que era lo primero que hacíamos cada que terminaba. Porque aparte cada vez venía con más chiches y decías como, no, y mira, ahora tiene, además de un memo, tiene un recorte de una revista con una mancha de café y ahora tiene un... Hermoso. ¿Cuál fue tu episodio favorito de la Pitipedia? El mío es el dildo azul, obvio. Ese fue muy bueno, pero yo creo que el de... ¿cómo se llamaba? El de que todos los blancos se tenían que ir a Marte a hacer ese. Era de un texto de New Frontiersman, me parece, ¿no? Ese me gustó mucho. Hermoso. Para una serie que se puede jactar de haber respondido casi todas sus incógnitas en el final. Una queda abierta, ¿quién es Resbalosín? Y en la Pitipedia parece que hemos encontrado la respuesta. Esta vez hay solo un memo del director del FBI para la agencia de lucha contra los vigilantes, contra los justicieros enmascarados. Parece que Dale Beatty fue despedido del FBI después de los eventos de la serie, justamente por escribir la Pitipedia. Parece que se lo acusa de conducta... denso, de como decimos en Argentina, de jede. De denso, intenso, como, dale, para un poquito, por favor. Está medio obsesionado vos, chiquito. Que le encontraron en su escritorio un montón de copias del diario de Rorschach, cientos de revistas de cómics y, atención, un frasco de lo que parece ser algún tipo de aceite de canola. Así, para. Congela ahí el aceite de canola. Amo, creo que es el segundo párrafo en el que dicen que el legado de la Pitipedia es un ejemplo de cómo no debe comportarse un profesional. En las cuestiones estas electrónicas, porque claro, recordemos que Dale Beatty era uno que estaban tratando en ese momento que es era el septiembre de esta Estados Unidos paralela y demás, estaban tratando de volver a usar las computadoras y eso. Entonces acá el jefe dice, no la usen como este. No la usen como este. ¿Qué pasa cuando hacemos clic sobre las palabras canola oil, aceite de canola? ¿Era eso lo que se tiraba? Se ve que sí, porque cuando le haces clic a esto te aparece una imagen de un cartel de buscado para Resbalosín para Loopman. Podemos sumar 2 más 2 y nos da que el agente Dale Beatty no era otro que Resbalosín no era otro que el agente Dale Beatty, que parece que desapareció. Tremendo. No se sabe dónde está.
Claro. Es un cabo suelto en la serie. Lo que más me sorprende de esto no es que Dale Pitty sea resbalosín, sino que nosotros pensábamos que era una especie de líquido súper No, súper aceite de canola. elaborado, que debe tener un laboratorio en el que era aceite de canola. Aceite, qué lindo, Sí. hermoso. Realmente gracias a la gente que escribe Watchmen, no solamente por una hermosa temporada de 9 episodios, sino por todos estos extra que nos han permitido entender un poco mejor este universo maravilloso. Estás escuchando el podcast oficial de Watchmen, pero ¿sabías que este podcast no es el único podcast oficial de HBO? No, ya puedes suscribirte al podcast de His Dark Materials. Al igual que con Watchmen, apenas termina un capítulo en la pantalla de HBO, en este caso los lunes a las 23, tenés disponible un nuevo episodio del podcast para escuchar el análisis que hacemos Eli Masi y yo. Si hay alguien que está viendo Watchmen y escuchando este podcast, pero todavía no arrancó a ver la serie y a escuchar el podcast de His Dark Materials, ¿cómo se lo contarías? Es una serie, una historia sobre una realidad en la que hay una institución que es muy dogmática, oprime el pensamiento, que trata de alejarse de lo que ellos consideran, pero aparece una nena, una chica, que va a cambiar las cosas de alguna manera, y en el medio hay algunos elementos fantásticos que están muy, muy increíbles. Bueno, ya me lo vendiste. ¿Y qué pasa si hay alguien que no está escuchando el podcast todavía? Tienen que entrar ya en Spotify, en Apple Podcast o su app favorita para escuchar podcast y suscribirse al podcast oficial de His Dark Materials. Pero no nos vamos a ir de esta temporada de Watchmen, el podcast, sin responder absolutamente todas las preguntas, habiendo respondido la más importante, que es quién era Loopman, quién era Resbalosín. Vamos a otras menos importantes. Sí, claro. Y además la Pitipedia lo que nos dijo es que más o menos como la parte formal del papeleo, Sí. ¿no? Cómo quedó todo lo que sucedió en Tulsa, que a mí siempre me queda la intriga de una vez que llega la policía en este tipo de historias, ¿Qué pasa cómo llenan el después? papeleo. Ahora Claro. sabemos que se murió un senador y se murió una mega ultramillonaria. Raro. Sí, Raro. raro. Última imagen de la temporada. Vemos a Angela Eibar abriendo el huevo, comiendo su contenido y empezando a depositar su pie sobre la superficie del agua, de la pileta. Acá se abrieron varios signos de interrogación y uno tiene que ver con, pensando en el personaje, por qué Angela toma la decisión de comer ese huevo. ¿Es acaso porque quiere tener los poderes del Dr. Manhattan? Eso no tiene mucho sentido porque los poderes del Dr. Manhattan los termina teniendo la única persona que no los estaba buscando, ¿no? Sí. No, a diferencia de Lady Trieu, a diferencia del senador King, ella no buscaba ser una persona que tenga que convertirse de una persona a un dios, una diosa en este caso. No, y creo que lo que hizo la serie también fue poner más en evidencia que no solo es relativa la forma en la que Manhattan experimenta el tiempo, sino sus poderes también, porque al final algo que nos quedó es que después de aquel momento en el que Lori de alguna manera lo hace entrar en razón o le genera algo de empatía con la humanidad, y él después se pone a Lori ya la perdió, pero después de todo lo que pasa con Ozymandias, se pone a buscar, ahora sabemos, una conexión real con alguien, y termina volviendo a ese bar en el que se enfrentó quizás por primera vez a esta desconexión total cuando lo ve al comediante matar a la mujer embarazada, y él vuelve a ese bar y se cruza con Angela, con quien ya sabía que iba a tener esa historia, ese túnel de amor, y que al final él tenía que morir y que ella iba a ser la única que... Lo que él le dice es que iba a ser la que luchara por él, pero en realidad lo que podemos entender es que es la única que, por esto que vos decís, era merecedora de ese legado. Pero en realidad digo lo de que los poderes son relativos porque, como dice él también, es esto de somos títeres, solo que yo veo los hilos, y él está al final condenado a estar como una especie de calecita que pasa y pasa y pasa, y él mucho no puede hacer. Entonces, al sacarse estos
poderes, creo que de alguna manera acepta que en realidad no son un gran beneficio, Sí. que él se sintió realmente poderoso cuando pudo ser uno más viviendo con Angela, y él, lo último que quiso ver incluso fueron todos esos momentos juntos. Sí, y la diferencia entre el Doctor Manhattan y la Doctora Manhattan, vamos a decirle así a Angela, yo creo que la existencia de John Osterman debe haber sido realmente miserable, porque no creo que nunca haya tomado como un don, como decías, esto de la calecita, Sí. ¿no? Esto, los poderes que tiene. Y además a él le vinieron por accidente. Literalmente tuvo un accidente que lo destruyó y él se reconstituyó y se encontró con que tenía estas habilidades. Acá la diferencia es que Angela está eligiendo tener estos poderes y Angela no podría ser más distinta del Doctor Manhattan como personaje. Habló Regina King sobre esta pregunta y contó su interpretación. Dice que ella se come el huevo, o sea, adquiere los poderes no porque fuera una oportunidad para adquirir estas habilidades, sino que lo vio como una última oportunidad para estar cerca de John, que esto de alguna manera los volvería a juntar o como que ellos serían uno, por más loco que suene. Ella dice que lo vio como una continuación de su historia de amor, lo cual me parece una lectura muy linda y muy en línea, si bien es una interpretación de la actriz, creo que es una interpretación que está en línea con lo que vimos de Angela como personaje. Totalmente, sí, ni hablar, me encanta esa, porque como vos decías, no es un personaje que en ningún momento Angela parece tener intenciones de transformación No. que fueran más allá de su pequeño, de su pequeño mundo ni nada. Es como, sí, se hizo policía, pero ni siquiera parecía tener las expectativas puestas ahí como Will cuando se hizo policía, que se notaba, y como lo hablan al final, que él pensaba que iba a poder cambiar realmente las cosas. Ella no, y creo que también es una de las palabras claves de toda la serie, el de las intenciones y la ambición que viene con las intenciones, porque el hecho de que Lindelof y su equipo hayan hecho que el racismo de la Séptima Caballería fuera el villano, el motor, el veneno que pone en marcha toda esta historia, pero al final no es el gran villano, no es el Koopa gigante que encontrás al final de todo. Esa era True. ¿Y quién es Lady True? Es una mujer con supuestas buenas intenciones que quiere que en su ambición por transformar un mundo y hacer un mundo que ella cree que es más justo y lo va a acomodar para siempre, porque hace años su papá lo hizo, pero lo hizo de manera como endeble. Al final es algo que nos decía Damon Lindelof en las primeras entrevistas, que es, ¿qué pasa si uno de nosotros, decía él, el liberal, progresista, que considera que para cambiar realmente el mundo se tiene que quedar en el poder, que ese sería el Robert Redford de la Claro, serie, sí. y ahora ella, ¿qué pasaría si alguien progresista considera que, listo, bueno, para acabar con el odio, el racismo, la discriminación y todo eso que tanto daño le han hecho a la humanidad a lo largo de los siglos, me voy a hacer un dios y voy a cambiar todo? Entonces está el tema de las intenciones y cómo las intenciones, por más que sean buenas, terminan siendo devoradas por la ambición. O sea, la ambición empieza a ganarle y termina todo tapado. Una de las preguntas que creo que son más intrigantes sobre el final de esta temporada y que me dejan con ganas de ver cómo continúa esta historia particular es qué haría Angela con los poderes, ¿no? Porque una de las últimas cosas que escuchamos, creo que es la última cosa que se dice en el episodio, es John era re bueno, pero la verdad que podría haber hecho más con Sí. todo lo poderoso que era. Ahora la poderosa es Angela. ¿Qué va a hacer con esos poderes? ¿Cómo los va a usar? ¿Va a tomar una actitud más pasiva, como era la de John Osterman? ¿O va a ser más activa y salir a usar, no sé, por ejemplo, salir a destruir, como decía Lady Drew, salir a destruir todas las armas nucleares del Sí. mundo? No, o sea, podría ser eso. ¿Qué haría Angela con esas habilidades? Y que en realidad, como esta no es una serie, no es una serie sobre superhéroes y gente con superpoderes, así como Watchmen, el cómic original, tampoco lo era. En realidad acá es siempre el tema de la cuestión circular del tiempo y estar condenado a repetir la historia.
Manhattan viene a ser como el ejemplo gráfico, físico y azul gigante, pero en realidad es la humanidad, porque la serie termina tal como empezó. Hay una masacre en el mismo lugar en el que hubo una masacre. En este caso son los racistas los que mueren. En el otro caso fue la gente afroamericana. Terminan con Will en el teatro en el que por última vez él estuvo con su familia cuando era chiquito. Hay como una cuestión circular de estar un poco condenados a repetir lo mismo, pero creo que la serie lo pone como pregunta. Sí. ¿Estamos realmente como subidos en esta calecita? O sea, que tiene que ver con qué es lo que la gran pregunta, que es como la humanidad y cómo nos vinculamos entre nosotros y cómo coexistimos, y si estamos condenados a esto, a esta cosa eterna de que el miedo nos lleve al odio y que entonces vamos en algún momento vamos a pisar el palito y vamos a terminar dañando al otro. Sí. Y entonces eso va a ir quedando guardado en mi memoria y yo se lo voy a pasar a los que vengan después de mí, generando como ese legado tan con tantas heridas que Will dice no se pueden tapar con máscaras porque las heridas necesitan aire. Estamos condenados a eso. ¿Cómo rompemos eso? Creo que esa es como la gran pregunta que nos deja la serie. No es si Ángela va a caminar por el agua o no, sino claro. Esa. Pero a nivel personaje, más allá de lo temático, ¿no? A mí me interesa a nivel trama y a nivel personaje. Creo que hay una buena pregunta para responder ahí de cómo transforma este mega poder a una persona entre comillas, ordinaria como es Ángela. Porque yo no quiero que cambie sustancialmente como personaje al adquirir estos poderes. Por eso marco la diferencia con cómo adquirió, cómo se convirtió en Doctor Manhattan John Osterman. Ahí hay algo que me parece que queda colgado, que podría ser un buen eje temático para una segunda temporada, que bueno, ahora vamos a meternos un poco con esa pregunta. Antes, nosotros no vemos qué es lo que pasa con Ángela después de esa escena, pero creo que queda bastante claro que no tendría ningún sentido que lo que viene inmediatamente después de eso, que no estamos viendo, es que se caiga a la pileta. Habló Damon Lindelof, el productor ejecutivo, el showrunner de Watchmen. Dice que no hubo ningún tipo de discusión sobre si iba a caminar sobre el agua o si iba a caer al fondo de la pileta. Está claro que lo que pasa a continuación es que ella puede caminar sobre esa superficie, sino que la discusión fue más cuánto mostramos. Y creo que es una buena decisión narrativa detenerlo ahí en ese momento, porque abre muchas más conversaciones como estas. El hecho de responder la pregunta, pero dejarlo abierto. De todos modos, creo que abre un debate mucho más rico. Dejar esta ambigüedad, ¿no? Sí, claro que sí. Le preguntaron si en algún momento consideró la posibilidad de que Ángela, en vez de comerse el contenido del huevo, lo rompiera, y dice que las opciones eran las finalistas. Atención. Que ella rompía el huevo y que la yema solo corría a través de sus dedos. Fin. Listo. Un horror. No, sí. Que ella toma el huevo, lo devuelve al cartón y sigue limpiando el piso. Yo creo que nos hubiese dado material para discutir, pero no me parece tampoco medio una Sopranos, buena decisión. Claro. Pero no me molestaría tanto, Y la tercera opción es la que terminaron filmando. Bien. Dejando de lado a Ángela, ¿qué pasa con los otros personajes? Los personajes cuyo destino queda abierto, y sobre todo los personajes de cuyo destino dependen cosas más grandes, como por ejemplo el mundo, la totalidad del mundo, o en este caso de los Estados Unidos, ¿no? Lo que le dice Adrian a Lori y a Looking Glass al final, cuando lo ponen bajo arresto, es: se va a terminar el mundo, ¿qué vas a hacer? ¿Destituir al presidente de Estados Unidos? Y ella le dice: sí, ya fue, tipo, ya basta con esto de que el mundo se va a acabar. El mundo nunca se acaba, o sea, un presidente más, un presidente menos, preso. Pero la realidad es que me gustaría ver qué es lo que pasa ahí, cómo repercute realmente, porque de alguna manera termina nuevamente la incógnita con la que terminaba el cómic de Watchmen, que es de qué manera reacciona la gente ante la revelación de una verdad tan choqueante, ¿no? Lo vimos en el caso de Looking Glass, ¿no? Cómo le pega a él la revelación de la verdad. Bueno, esto a mega escala, ¿cómo repercute?
Sí, yo lo trato de pensar comparándolo con hechos tremendos de la historia real. Y creo que por un lado hay que al final, sobre todo ahora en épocas donde dudamos tanto de todo, a pesar de que esté ahí y que nos lo sobreinformen, pero como que esa sobreinformación y sobrecomunicación terminaron haciendo que dudemos de todo. Y pensá que en el universo de Watchmen Internet no existe, así que no están expuestos Claro. a esta sobreinformación. Claro, esto pensándolo en la vida real, ¿no? Ahí debería ser de alguna otra manera, quizás más parecida a cómo, por ejemplo, se fueron revelando cuestiones en Estados Unidos sobre la guerra de Vietnam, Sí. ¿no? Como en la película The Post, donde se ve como en realidad al pueblo lo fueron engañando con respecto a si estaban ganando o no. Bueno, y hace poco en Estados Unidos también pasó otra cosa. O sea, el mundo está acostumbrado, el pueblo del mundo está acostumbrado a desconocer algo y que de golpe le revelen algo tremendo. Pero también pienso que con los grandes crímenes de la humanidad, las cosas tremendas, súper oscuras que han pasado, siempre pasa que en algún momento, por más que quizás hayan sido a escondidas y demás, hay algo que vemos en esta serie. Hay un momento en el que, qué horror, qué espanto, tratamos de acomodarlo, pasan algunas décadas y alguien empieza a reivindicarlo. O sea, eso es algo que vemos hoy en el mundo con el nazismo, lo vemos en nuestro propio país con la dictadura militar. Entonces, yo me imagino que lo que podría llegar a pasar con Adrian Bate es que en un momento al principio sería todo como qué horror, qué tremendo este hombre, pongámoslo preso, qué sé yo, y con el tiempo empezaría a aceptarse, bueno, pero mirá que nos hizo zafar de tal cosa, que igual es un debate también súper interesante y tremendo a tener, el de que en Reddit estaban muy con eso, con, En Reddit. che, ¿ustedes qué piensan de lo que hizo Ozymandias el 2 de noviembre de 1985? Otro personaje cuyo destino está ligado al de Ozymandias es el de Vian, ¿no? Con el clon de la madre de Lady Trio, que si bien la villana muere, Vian sigue viva. Y es una señora grande, Ahí pero es una menor de edad. sí, yo creo que ahí puede haber, tipo, ¿Quién la si adopta? llega a haber una continuación, yo creo que ahí el vínculo con Ozymandias podría ser interesante de ver. No lo vimos tanto en el último capítulo, pero creo que ahí hay algo interesante para desarrollar. No la veo muy villana igual. No, no, igual yo me quedo con igual una preguntas como mucho más gomas, como ¿habrá ido a un orfanato? ¿Alguien la habrá adoptado? ¿Qué Me parece que onda estaba bastante, se con las el puede arreglar papeleo, sola. no? Porque es como una niña clonada, o la están estudiando, ¿qué están haciendo? Sí. Porque tampoco es que, si bien clonación era algo que se estaba haciendo en mascotas y que en True Industries, o como que fuera que se llamara, que no me acuerdo, True Industries, sí. perfecto. Lo estaban manejando, no es algo que sepamos que es popular y que se hace. Mm. Y en el final de temporada vimos la aparición de la nave del segundo Night Owl. Lori Blake la reconoce, dice, este es Archie. Y nos hace preguntarnos una vez más, ¿dónde está Dan Driver? ¿Dónde está Night Owl 2? Lo que dice Lindelof es, pensamos en usar a Dan Driver, no nos cerraba y tipo, lo pudimos usar, o sea, estaba ahí para Sí. usarlo y no lo usamos, o sea, elegimos no usarlo. Sí, porque lo que dice es que querían también mantener bien equilibrado, querían mantener el balance entre personajes nuevos y personajes de los 12 volúmenes originales. Y Sí. entonces ya sabían que querían a Lori, sabían que querían a Manhattan, sabían que querían a Ozymandias, sabían que querían a Hood Justice, y entonces ahí fue como, Claro. quizás es demasiado y tampoco tenían un rol para darle súper clave. Si no hay segunda temporada de Watchmen, voy a extrañar más a los personajes nuevos que a los del cómic original, así que me gustaría que continúe. Entonces, respondiendo a la pregunta de si va a haber segunda temporada, solo podemos citar a la protagonista y al showrunner. Regina King dijo que si le dan la oportunidad de volver, lo haría. Y dice, sé que Damon no tiene mucha idea
de dónde empezaría y dónde terminaría una segunda temporada, y sé que no volvería a menos que tenga esa idea. No quiero que haya una segunda temporada, sino va a ser por lo menos comparable a esta primera temporada, lo cual va a ser muy difícil de lograr. Es cierto, me parece que a veces esperamos tener más de lo que nos gusta sin pensar de si va a estar a la altura de lo que nos gusta, y hay un montón de casos de series en los cuales por darnos más y más, se terminan desgastando y terminamos odiándolas. Entonces, creo que está bien lo que plantea ella. Ahora vamos a ver qué es lo que dice Damon Lindelof, pero yo estoy de acuerdo con esto de si no se puede garantizar que la segunda temporada sea tan buena como esta. Tampoco me voy a encaprichar pero yo quiero ver qué pasó con Bian. Sí, no, también este año creo que fue en la cultura pop un año de muchos cierres y en el que los fandoms y los consumidores de todas estas historias, y me refiero a un tipo de consumo, ¿no? Que va más allá de, mirar, ustedes están en este momento escuchando un podcast de la serie, o sea que no es que solo la veo y listo. Creo que empezamos a entender y a manejar y quizás hasta tenerle cierto respeto a las expectativas, porque hoy es algo que no es solo, bueno, yo tengo estas expectativas con respecto a lo que puede ser una serie de Watchmen, lo que puede ser una segunda temporada de esta serie de Watchmen, pero hoy voy y las pongo online y se la digo al showrunner y se la digo al actor y demás, y creo que eso también está transformando la forma en la que después nos llegan las historias. Sí. Pero también pienso que por suerte hay empresas y hay a la vez showrunners, hay guionistas que no están tratando de no sucumbir a esa tentación de dejarse manejar por las expectativas de esa horda online que Sí. somos todos nosotros, y están esperando tener una buena historia, que es algo que, por ejemplo, en HBO, porque es el canal del que estamos hablando, ya pasó. Tenés Curb Your Enthusiasm, tenés, bueno, Sopranos también hubo un tiempo, ¿no? En el que pasó más de un año entre Pasaron 2 años entre temporadas. en Game of Thrones también pasó, o sea, como esta idea True Detective de si no se puede hacer como lo queremos hacer, esperemos. O en el caso de historias como esta, o por ejemplo True Detective, si no tenemos la historia que queremos contar, banquemos. Sí, aparte de Damon Lindelof, lo que dice es: todas las ideas que tuve están en esta temporada de Watchmen. Y que él no está diciendo que no quiere hacerlo o que no debería existir. Solo dice que usa una linda metáfora, que es que va a levantar su antena y ver si recibe algo, y que si no recibe nada en un periodo razonable de tiempo, en un par de meses, la siguiente pregunta que tienen que hacerse es: si no es él la persona que tiene que venir con esta idea, ¿quién lo va a hacer? Que bueno, recién mencionabas True Detective, que es una serie que cada temporada cuenta una historia distinta, que acá no sé cómo podría funcionar, pero no ocurren en el mismo universo. Son como, es una antología con un eje temático, no tanto mitológico como en este caso. Yo creo que hay lugar para contar más historias en el universo de Watchmen. El desafío creo que pasa por dos elementos. Uno es que puedan crear algo que se sienta tan original y sorprendente con respecto del cómic, como pasó en esta temporada, en la que nosotros vimos el primer capítulo y dijimos: ¿qué pasó con Ozymandias? ¿Quiénes son estos ¿Qué? personajes Sí. nuevos? ¿Dónde está Manhattan? ¿Por qué está en A Marte? O esto sea, era remix, claro, a esto se refería. eso. O sea, alguien que pueda... alguien, bueno, puede ser Lindelof u otra persona, que pueda remixar esos elementos y sobre todo volver a generar algo que sea original y que al mismo tiempo le ponga una pieza más a lo que es la mitología de Watchmen, como hizo en este caso Lindelof con Who Did Justice, ¿no? Es una parte que Sí, había claro. quedado colgada del cómic original, y que él lo integró y lo hizo una parte central de su historia, tanto para atrás, conociendo el origen de Will y cuáles son las razones por las que empezó a hacer justicia por mano propia y por qué usaba esa máscara.
enganchándolo con las razones por las que su nieta Angela usa esa máscara y todo lo que aprendió de ella misma y de su abuelo para eventualmente terminar convirtiéndose en la heredera del poder más grande del universo. Entonces, no es fácil pensar una segunda temporada de Watchmen, porque acá no es continuar la historia el desafío. Me parece que al hacer algo que se llame Watchmen, lo que tenés que hacer es innovar, crear algo nuevo que sea digno de ese nombre. Y la verdad es que no es fácil. Lo lograron con la primera temporada y no se me ocurre cómo podría pasar con una segunda. Lo cual significa que me intriga muchísimo qué es lo que va a pasar en el futuro. Sí, porque también es además una primera temporada que es muy consciente de lo que podría haber sido y cómo podría haber pifiado. Lindelof también explicó qué es lo que quería hacer cuando nos fue mostrando los pedacitos esos que vimos de American Superhero Story. Sí. Y que lo que él decía, no nos queríamos burlar de nadie ni nada, lo que queríamos mostrar es que lo que podríamos estar haciendo, pero nosotros elegimos un tono y una bajada mucho más naturista, naturalista. Y por otro lado, hasta hay chistes con respecto a, bueno, lo de los reruns, hablando de la lluvia de los calamaritos y demás. También es medio como un chiste meta de repetirse y de, bueno, está bien, vos, Adrian Veidt, vos tuviste una buena idea Sí. en el 85 y ahora te estás repitiendo, solo que más chico. Claro. Así que no hay ninguna certeza que podamos ofrecerles en este podcast sobre si hay una segunda temporada de Watchmen, pero ¿sabés que hay algo que sí podemos asegurarles? ¿Qué? Que si hay una segunda temporada, nosotros vamos a estar ahí con el ¿Vos podcast. decís? Sí. Antes de despedirnos de este episodio de Watchmen, te invitamos una vez más a que nos cuentes qué opinas sobre este podcast y los podcasts de HBO. Entra ahora a encuesta hbomaxv.com y completa una encuesta muy cortita que nos va a ayudar a hacer esto cada vez mejor. Incluso nos podés pedir que hagamos un podcast sobre otras series de HBO y HBO Go. Por ejemplo, si querés un podcast de Succession, yo escucharía eso. Sí, quiero. ¿Te gustaría uno sobre Westworld, que está por estrenar la tercera temporada? ¿Alguno de Big Little Lies? Por favor. Acá podés proponerlo. Tu opinión es muy importante para nosotros. Entra en encuesta.hbomaxv.com. Nos quedamos sin tiempo. Es así como llegamos al final de esta temporada de Watchmen, el podcast. Muchísimas gracias antes que nada a toda la audiencia que episodio a episodio acompañó con teorías, con preguntas y con mensajes de agradecimiento por esta labor que estamos haciendo, que no es más que venir a obsesionarnos durante una hora, a veces un poco más, sobre esta que sin dudas es nuestra serie favorita del año. Sí, gracias por escuchar, por compartir, por a veces escuchar más de una vez, por etiquetarnos en las stories esas en las que ponían que estaban escuchando el podcast, por todos los mensajitos que llegaron, que un montón de veces no alcanzábamos a leer todos, al aire no pudieron salir todos, pero tratamos por lo menos de clavarle un corazoncito en Twitter para que supieran que nos llegó. De la misma manera queremos agradecer y mandar un gran abrazo a nuestros colegas de los otros podcasts oficiales de Watchmen de HBO, a Alexandre Maron y MM Isidoro del podcast de Watchmen de Brasil, Antonio Sempere y Mario Flores del podcast de Watchmen de México. Y por supuesto, gracias al equipo de HBO por confiarnos esta tarea. De verdad estamos muy honrados y esperamos volver a cruzarnos muy pronto. Cosas que pueden hacer mientras, pueden volver a ver los 9 capítulos de Watchmen en HBO y escuchar de nuevo todos estos episodios del podcast. Estamos en HBO Go, en la web de HBO, en el canal de YouTube de HBO, nos encuentran en Spotify y en Apple Podcast. Y hay más podcasts. Claro que sí, pueden también escuchar el podcast de His Dark Materials, pueden ver toda la serie, la primera temporada, 8 episodios, pueden escuchar también lo que hacemos con Eliana Massi ahí hablando de cada detallito de la serie. Y atención porque muy pronto se vienen más podcasts originales de HBO, pero no puedo contar nada pues es más secreto que el plan de Ozymandias. Nos despedimos, esto fue Watchmen, el podcast oficial de la serie original de HBO. Yo soy Luciano Banchero. Yo soy Fiorella Sargenti. Y recuerden, porque esto parece el final, pero nada termina realmente. Esto acaba de empezar.